Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una más de la serie Panorama, Nuevo Testamento. Estamos viendo capítulo por capítulo y hoy vamos a compartir con ustedes el capítulo 6 de Lucas. Lucas capítulo 6. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por permitirnos una vez más estar aquí. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tus misericordias, Rey, que son nuevas cada mañana. Nos ponemos en tus manos, abrimos nuestro corazón para ser ministrados en tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Este capítulo, hermanos, tiene 49 versículos. Temas abordados en este capítulo son los discípulos recogen espigas en el día de reposo, el hombre de la mano seca o la mano tullida, como dicen otras versiones, los 12 apóstoles, Jesús predica a una multitud, bienaventuranzas y ayes. ¿Qué son ese término ayes? Son exclamaciones por las aflicciones, ¿no? Ay, como es precisamente una exclamación de aflicción. El amor hacia los enemigos, el juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, y los dos cimientos. Pongamos atención y rescatemos esos principios elementales que Dios nos comparte a cada uno de nosotros a través de su palabra. Los personajes que aparecen en este capítulo es Jesucristo. Los discípulos son mencionados por nombre, que después se conocen como apóstoles, fariseos, que siempre estuvieron ahí al acecho. Solamente se menciona a David y también a las multitudes. Y obviamente, pues el hombre que tenía su mano lastimada o mano tullida o mano seca. Multitudes venían a él. A manera de introducción, le comento solamente porque hay mucho que compartir. Abramos nuestro corazón y escuchemos el mensaje de nuestro Señor. Versículos del 1 al 5. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Lucas capítulo 6, versículo 1. Aconteció en un día de reposo, tenemos que enfatizar eso, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas en las manos, ¿sí? Para que soltara esa espiga vamos a decir, el grano, y entonces lo comían. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús, les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? O sea, como que ya había varias veces que le habían importunado, haciendo comentarios pues de crítica. Por eso les dice así: ¿ni aún esto habéis leído? ¿Ni aún esto conocen? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. ¿Qué acaso no saben esa historia? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Se dice que en las leyes tradicionales judías había 39 categorías de actividades prohibidas para el pueblo en el día de reposo. Y precisamente como lo externan los fariseos aquí, una de ellas pues era cosechar. Otra de esas era, por ejemplo, llevar el lecho o el colchón, ¿sí? O una cobija gruesa que tenía aquel que fue levantado y tomó su lecho, y le dijeron: no es lícito llevar tu lecho los sábados o en el día de reposo. Y al parecer también hacer bien al prójimo pues no se podía hacer en sábado. Ahora, estas son las reglas establecidas por los judíos, religiosas establecidas por los judíos, quitándole el sentido del por qué Dios había establecido cada una de las circunstancias, cada una de las situaciones, y también en aquel tiempo, pues los rituales, ¿verdad?, que se habían establecido para el pueblo judío, que ya no están vigentes en nuestro tiempo, pero en el sentido, vamos a llamarles, sí. Por ejemplo, guardar el día de reposo es poner atención. Ahorita ponemos atención, no nos distraigamos,
y entonces estamos con toda nuestra atención, con toda nuestra voluntad, precisamente recibiendo del Señor. Ese es guardar el día de reposo en el sentido figurado, por llamarle así, o el sentido que tenía originalmente. No hagas nada, sino solamente pon atención en esa comunión que Dios quiere tener contigo. Bueno, entonces no se podía sanar, no se podía cosechar, no se podía tomar el lecho y llevarlo, porque por los fariseos estaba prohibido de acuerdo a esas 39 categorías de actividades prohibidas en el día de reposo. Pero ¿qué aconteció? Los discípulos, junto con Jesús, después de una jornada de muchas actividades, tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y comían de sus granos de trigo, pero fueron señalados por los fariseos. Ahora, Jesús tuvo que darles una urgente lección de prioridades. Y es cuando les dice, ¿no se acuerdan ni saben esto? David entró al templo y comió de los panes de la proposición, ¿sí? De igual forma, hoy yo, ¿verdad? Y los discípulos y mis discípulos teníamos hambre, pero hambre de verdad, no antojo, hambre de verdad, porque venían de una jornada vamos a decir, muy de muchas actividades. Y en lo que le está diciendo el Señor Jesucristo, y también lo que nos está diciendo a usted, a mí, es que a veces es necesario hacer algo de forma urgente. Pero, como le digo, cuando es urgente, se pueden mover ahí las prioridades. Cuando hay una necesidad urgente, se modifican las prioridades. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. Usted no gritaría en la calle nomás por gritar a otra persona en la calle. Sin embargo, sí le gritaría si viene un camión sin frenos dirigiéndose hacia él. Entonces ahí cambian las prioridades. En este caso, los discípulos y el Señor Jesucristo tenían hambre. En lugar de los fariseos les invitaran a comer, mejor los criticaron. Entonces ahí es donde se ve la motivación, no solamente de estar señalando, de solamente estar criticando, en lugar de hacer bien al prójimo como posteriormente lo vamos a ver en este mismo capítulo. Pues es una lección que Dios nos da. A veces es necesario por obligación cambiar las prioridades, porque Dios a través de su Espíritu Santo muchas veces así nos los va a dirigir. Y cuando es Dios, pues hay que obedecer. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les dijo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El mismo Señor habitando con ellos, haciendo de acuerdo a la necesidad, atendiendo de acuerdo a la necesidad. Y ese es un servidor. Un servidor, por ejemplo, si usted es servidor en alguna congregación o con la congregación donde estamos juntos, y usted es un servidor, yo le puedo decir lo siguiente, mire, mucha gente va a decir, y obviamente también lo vamos a decir, la noche se hizo para descansar. Pero si hay una urgencia y usted es servidor, nuestro teléfono se convierte en un 911 para que la gente llame. Nosotros hemos recibido llamadas a las 2, 3 de la mañana y las contestamos. Pero si usted es un servidor y le llaman y no contesta, algo está pasando ahí, algo está sucediendo. O somos o no somos servidores. Aunque la noche se haya hecho para descansar, si somos servidores debemos estar nuestra línea telefónica como si fuera un 911, atendiendo las urgencias que el pueblo de Dios puede estar requiriendo. Bueno, es una enseñanza o principio que encontramos en esta palabra. Versículos del 6 al 11, el hombre de la mano seca. Lucas 6. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, otras versiones dice la mano tullida. Y le acechaban, fíjese, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, el Señor Jesucristo, conocía los pensamientos de ellos, y entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio.
Y él se levantó y se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, te preguntaré una cosa. Más bien, les preguntaré, está hablando en plural, les preguntaré una cosa ahí a los que estaban alrededor. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirando a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y entonces los fariseos se pusieron contentos al ver la misericordia, el amor y la consideración de Dios. No. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Mire, le explico de la siguiente forma. ¿Qué es lo que nos está mostrando la Escritura aquí? A ellos no les interesaba hacer la voluntad de Dios. A ellos les interesaba hacer su voluntad y que se cumpliera su voluntad. Cuando se tiene rencor, cuando se tiene coraje, cuando se tiene odio contra alguien, cualquier pretexto es bueno para acusar a cualquier persona. Esto sucede mucho, por ejemplo, en los centros de trabajo donde hay muchas aglomeración de trabajadores. Siempre habrá alguien enfermo de rencor, enfermo en su corazón de odio, de envidia, en contra de otro o de muchos. ¿Qué condición, hermanos, tan más deplorable vive alguien que hasta le molesta porque otra persona reciba algo bueno? Ahora, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Alguno de nosotros nos han criticado porque vivimos en el camino de Cristo y disfrutamos a plenitud de la vida, no dependiendo de cosas que nos puedan afectar y traer consecuencias, esto es, siendo libres? Pues la gente por envidia, por rencor, por no sé, amargura en el corazón, puede tener envidia de aquellos que vivimos correctamente, libres de cualquier circunstancia, libres de ataduras. Mire, cada uno de estos hombres, bueno, déjeme le comento que estas personas que tienen el corazón pues amargado, siempre están hablando cosas incorrectas, siempre se están quejando, siempre están criticando. Y de la abundancia, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que externa. Eso es lo que externa. Versículos 12 al 16. Elección de los 12 apóstoles. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar, una costumbre del Señor Jesús que debemos imitar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales después les llamó apóstoles. ¿A quién? A Simón, a quien llamó Pedro, o sea, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esos son el nombre de los 12 apóstoles. Bueno, discípulos, posteriormente llamados apóstoles. Si usted ve, si usted nota, no encontramos ni a Marcos ni a Lucas, ¿ok? No son, los Marcos y Lucas no fueron apóstoles, ¿sí? Fueron discípulos de Jesús posteriormente, ¿verdad? Posteriormente, pero apóstoles no fueron de los primeros 12, pues. Cada uno de estos hombres fueron escogidos por el Señor mismo, por el Señor Jesucristo mismo, para que cada uno cumpliera su ministerio. Pero fíjese, siempre tuvieron la opción de no hacerlo. El obedecer, aquí encontramos este principio, el obedecer o desobedecer a Dios es una acción que cada uno puede elegir voluntariamente. Por ejemplo, Judas Iscariote decidió voluntariamente hacer lo que hizo. Al igual que cada uno de nosotros hoy, discípulos de Jesús, debemos decidir obedecer. 12 obedecieron para bien. 1 obedeció para su maldad. ¿Sí? Esa es la realidad. Pero pudo haber mantenido, pues, fiel al Señor. Pero así quedó la historia, porque
Pudo no haber sido él y pudo haber sido otro, hasta de afuera, ¿no? Pero esa es la realidad. Pero Judas Iscariote decidió, pues, recibir dinero a cambio de traicionar al Señor Jesucristo. Fue su decisión voluntaria, nadie le obligó. Así como a nosotros, nadie nos obliga a obedecer, ni nadie nos obliga a desobedecer. Es decisión de nosotros. Cada uno, pues, de estos hombres hicieron su ministerio. El obedecer o desobedecer a Dios es una acción que cada uno puede elegir voluntariamente. Judas Iscariote, como le digo, decidió, pues, hacer lo que hizo. Ahora, pero aquí el principio que debemos encontrar y rescatar es: yo he decidido obedecer a Dios. ¿Y usted? Esa es su respuesta. Y eso es lo que, si dijo sí, es lo que Dios desea. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos comprendiendo su mensaje. Versículos del 17 al 19. Jesús predica a la multitud. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, predica a la multitud. Lucas 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, también de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Bueno, muchos también fueron para que Jesús les sanara de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos también eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque podía salir de él, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora bien, déjeme, de acuerdo al contexto de lo que estaba aconteciendo aquí, alrededor de Jesús siempre había multitudes, siempre, dentro de las cuales había en esa multitud cantidades de personas, quizás con objetivos muy propios. Algunos para aprender de él, otros para recibir de su bendición, de su instrucción. Muchos, como dice aquí, para recibir alguna sanidad. Otros para que al tocarles saliera poder de él y entonces también quedaran sanados. Era el Dios hecho carne, el Todopoderoso, el que no tiene nada, ante el cual no hay nada imposible, ¿no? Bueno. Sin embargo, también, tanto en aquellas épocas como en nuestras épocas, ¿sí?, también alrededor de Jesucristo se reúnen personas, pues, para buscar un milagro, nada más. O sea, lo quieren utilizar como milagrero. Esa es la realidad. Otros piensan que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para hacer magia, ¿sí? Pues está acostumbrada la gente así, pues, o sea, todo lo quiere así como si fuera un mago, ¿no? Y hacer magia. Mira, aquí está tu sanidad, y ya te da la sanidad, ¿no? Así como magia, como si estuvieras sacando un conejito ahí del sombrero. No. Otros simplemente buscan a Jesús o buscan de la religión, por llamarle así, porque así le llaman, pues para sacar algún beneficio. Pero muchos también de los que estaban ahí estaban para encontrarle en alguna circunstancia y poder acusarle. Otros para mostrar su rechazo ante él. Alrededor, pues, de nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos y hoy alrededor de su iglesia también hay personas que solamente van con una motivación totalmente diferente. Y aquí la pregunta es la misma. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es mi intención de acercarnos a nuestro Padre Celestial? ¿De doblegar nuestro corazón a Cristo verdaderamente o aparentemente para conseguir algún beneficio? Hace muchos años una persona que todavía recuerdo y que le puedo poner como ejemplo, que precisamente pues buscan cualquier cosa menos obedecer a Dios, ¿sí? Cualquier cosa menos obedecer a Dios. Por ejemplo, él me dijo, ya sé, le dije, ¿dónde andas, hermanito? Mira cómo andas. Y andaba medio tomado. ¿Cómo andas, hermanito? Mira cómo andas, le digo. Acércate a Cristo, acércate al Señor, para que te quite esa dependencia del alcohol. Mira nada más. Fíjese, llega a su casa y pues me imagino que puras problemáticas. Bueno, entonces él me dijo, fíjese, me le contestó lo que me contestó, ¿no? No, dice, ya voy a agarrar la onda, me dice, así me dice, ya voy a agarrar la onda, porque ya me dijeron que si me hago cristiano, ahí está el dinero, ahí está el dinero. Qué tristeza
qué tristeza que mucha gente alrededor de nuestro Señor Jesucristo tenía en aquellos tiempos otras motivaciones, porque mucha gente también en aquellos tiempos y en nuestro tiempo, y lo he conocido, ¿verdad? Dios le hace un milagro, Dios le sana, Dios le consigue un trabajo, y después, oye, ya no has ido a la congregación, no, ¿ya para qué? Ya tengo el trabajo. Cuidado con nuestras motivaciones, cuidado con nuestras motivaciones, porque la palabra de Dios dice que más primeramente busquemos el reino de su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura, pero muchas personas andan buscando las añadiduras, y posiblemente las consigan, pero a costa de perder su alma. Esa es la realidad. Busquemos al Señor Jesucristo, busquemos de su palabra, de su voluntad, primeramente para recibir sanidad en nuestro corazón, para recibir dirección y que la motivación sea única y exclusivamente agradecerle por lo que Él ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Porque Él es nuestro creador y Él es el que diseñó la vida y Él sabe lo que nos conviene más a usted y a mí. Nada más, nada más. Otra motivación más adicional está incorrecto. Versículos del 20 al 26. Bienaventuranzas y ayes, y ayes. ¿Qué son esos ayes? Pues son precisamente esas consecuencias de que nos hacen o que hacen a la gente exclamar por las aflicciones que están padeciendo, ¿no? Ayes, ay, esa exclamación de dolor, de aflicción. Bueno, primero las bienaventuranzas. Escuche bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo directamente, que quedó en Lucas 6, capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, o sea, la palabra es para ti, para ti, para ti, para nosotros. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque después reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres les aborrezcan y cuando os aparten de sí, o sea, ya no les hablen los amigos, los supuestamente amigos, porque te hiciste cristiano, ya no te hablen. Bienaventurado eres, y también si te vituperan y te desechan, ¿sí?, como una persona mala, por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa de Cristo. Gózate en aquel día y alégrate, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Okay? Lo rechazaban. ¿Por qué? Porque vivían de una forma totalmente diferente, con principios, con valores, correctamente. Hablaban de una manera edificante y no con amarguras y no con palabras ofensivas contra ciertas personas. Yo, por ejemplo, mucha gente, yo que trabajo con jóvenes, de repente ahí en la institución, jóvenes que dicen una palabrota. Estoy hablando en cuestiones cuando no existía lo de la pandemia, porque ahorita apenas nos estamos integrando otra vez, ¿no? Pero decían una palabrota y le decían, uy, joven, ¿y esa palabrota qué? No tiene nada de malo. A ver, dígasela a su mamá o dígasela a su abuelita, a ver si no tiene nada de malo. Y entonces nomás se quedaban así, no, pues es que, ¿cómo que no tiene nada de malo? Bueno, entonces, si usted no puede conducirse así con su mamá, con su abuelita o la persona que más requiere respeto, quiere decir que está mal ese tipo de lenguaje que está usando y esas actitudes que están utilizando. Bueno, si nosotros somos rechazados porque ya no hablamos tonteras y nuestra plática es edificante en lugar de burlesca y de doble sentido, gloria a Dios, gloria a Dios. Ha habido una muestra de cambio en nuestro corazón que se está notando, o sea, se está exteriorizando. Bien, fíjese bien, lo bueno y lo malo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de lo bueno y lo malo. Y estas dos cosas, lo bueno y lo malo, son polos opuestos. Dios tiene para aquellos que desean conocer y vivir bajo su dirección solo bendiciones y bienaventuranzas. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Promesas de que todo va a estar bien a pesar del entorno. Promesas de esperanza, ¿sí?, que nos da precisamente una fortaleza espiritual. Aquellos que tenían una pobreza espiritual, en Jesucristo recobramos fortaleza espiritual o riqueza espiritual.
Cuando dice los que tienen hambre, y si alguno tiene hambre, ahora los que tenéis hambre, porque seréis saciados, está hablando hambre de la palabra y hambre de justicia, pero muchas veces también en el contexto había personas que tenían hambre, pero de alimento. No importa si sea de justicia, no importa si sea de bendiciones espirituales, también Dios provee para alimento. Ya lo vimos o ya lo menciona en otros capítulos en los evangelios sinópticos, ¿no? Cuando alimentó a 5,000, ¿verdad? Y sigue alimentando hoy, porque todo lo que hay en el mundo es para alimentarnos a los habitantes del mundo. Y sigue alimentándonos perfectamente. Y no ha faltado absolutamente nada, ni faltará nada. Así es de que los que tienen hambre y sed de justicia, pero también físicamente serán saciados. Los que son acusados por querer vivir en el orden de Dios y en el temor de Dios, este mundo lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque este mundo hoy en día a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y para justificar su equivocada forma de pensar y de accionar, hoy dice el mundo con sus filosofías. Dice que lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto ya es subjetivo. Bueno, precisamente, pues para no quedar dentro de lo malo y lo de lo incorrecto. Ahora tienen que agregarle, pues filosóficamente, a una autojustificación que dice, no, es que todo ya es subjetivo. Bueno, para ti, para Dios nada es subjetivo. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Esa es la realidad. Bueno, pero esa verdad absoluta, pues mucha gente tiene temor a descubrirla porque van a quedar evidenciados. Vienen ahora los ayes, ¿sí? Pero vendrán los ayes, ¿sí? Esas exclamaciones causadas por las aflicciones. ¿Aflicciones de qué? Pues por desobedecer a Dios, por vivir fuera de la voluntad de Dios. Jesús pronuncia ayes, ahí a partir en Lucas 6:24 dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Sí? Solamente eso, su consuelo, sus riquezas materiales, porque espirituales hay una pobreza totalmente pues muy marcada. Pues mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque va a llegar el momento en que tengan hambre. Hay de vosotros los que ahora se ríen porque va a llegar el momento en que lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. A los buenos profetas criticaban y perseguían y mataban. A los malos profetas, a los falsos profetas, a esos sí les rendían pleitesía. ¿Por qué? Porque les decían lo que querían oír. Hoy muchas congregaciones están llenas de personas que van y escuchan lo que quieren oír. Pero cuando se habla del pecado, cuando se habla de confrontar la manera incorrecta de vivir, como sucedió, como por ejemplo con Juan el Bautista, confrontó la manera incorrecta de vivir de Herodes, y pues con todo su poder y con todo el compromiso que había hecho, pues mató a Juan el Bautista. Quien vive, pues, lo que está diciendo el Señor Jesucristo en estos ayes, ¿sí? Quien vive en este mundo confiado solo en el material, cuando les sea quitado, va a ser su final de vida. Se les va a acabar la alegría, se les va a acabar absolutamente todo, porque su Dios es lo material. Y cuando su Dios se les quita lo material, pues se acabó la alegría, se acabó el gozo, se acabó hasta muchas veces hasta el cristianismo, la verdad, ¿no? Este mundo en el cual vivimos se alimenta de lisonjería. Este mundo se alimenta de la adulación. ¿Por qué? Porque en este mundo todo está con la intención de obtener provecho. Y cuando ya no sirve eso que me causó provecho, pues se desecha. Entonces se desecha. Eso es el mundo que vive fuera de la voluntad de Dios. Es doble cara, solamente es un actor, pura simulación, y lo hace hasta que ya no puede obtener más de alguien o de algo y ya lo desecha. Así, ¿verdad? Ocupan a un individuo para escalar y cuando ya escalan, entonces ya se olvidan de él, ya dicen, ya no te quiero, ya ni te juntes conmigo, ya estoy en otro nivel. Y ese es el mundo. Pero cuando se les acaba su nivel, entonces viene la tragedia. Los principios de Dios, pues, van en otra dirección. Es otra motivación.
se vive en otro mundo, aunque estamos en este mismo contexto social, pero se vive en otro mundo, por llamarle así. Leamos el siguiente pasaje, que es el ejemplo que vamos a encontrar en los versículos 27 al 36, que dice, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice el Señor Jesucristo, palabras propias del Señor Jesucristo, pero a ustedes los que oís les digo, amen a vuestros enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan al que les maldice y oren por los que les calumnian. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo tuyo, lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque, escuche bien, le está diciendo, ¿por qué viene esta enseñanza? Aquí vamos a, por llamarle así, el desenlace, ¿no? Para entender, comprender la enseñanza. Porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué mérito hacen? Hasta el malo se junta con el otro malo y los dos se consideran, aunque es pura hipocresía, la realidad, aunque es pura hipocresía. Pero pues ahí tienen sus intereses, ¿no? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman, a que les aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, pues ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello de quien espera recibir, pues ¿qué mérito tienes? Lo vas a hacer con un interés. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues, esto es lo que yo digo, dice el Señor Jesucristo, aman pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y eso será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos también. Sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es benigno, ahora yo le explico, es benigno con los ingratos y malos porque les está esperando que se conviertan, esa es la realidad. Está esperando que se conviertan. Sigue siendo Dios benigno. Pero va a llegar un momento en que se va a acabar la oportunidad, va a terminar la oportunidad. Acuérdese, no porque yo cometo un delito y me metan a la cárcel, el juez es malo, sino simplemente va a aplicar lo que está escrito. Amor, iglesia, hermanos, significa acción. Tengo que decidir hacerlo. Es una manera de poner el amor a trabajar, ¿sí? Y una forma de ponerlo a trabajar el amor es tomar la iniciativa de estar en paz con aquellos a los cuales quizás no les agrademos, no por nuestra cuenta, sino por la cuenta de ellos. Estar en paz es fácil de hacer con personas que nos aman, personas en las cuales confiamos. Pero el verdadero amor de Dios significa hacerlo aún con los que no son fáciles de amar, de tratar, o a veces aquellos que se proponen dañarnos o difamarnos. De acuerdo a la historia, de acuerdo al contexto por el cual nuestro Señor Jesucristo lo dijo en ese momento, es que los judíos despreciaban a los romanos porque oprimían al pueblo de Dios. Pero Jesús le dijo que debían amar a sus enemigos. Estas palabras apartaron mucho de Cristo, ¿no? Esto no es para mí. Esto no es para mí. Pero necesitamos sanar de odio y de rencores, porque si no, pues no será para nosotros. Pero Jesús, pues, cuando dice amar a nuestros enemigos, no es que te hagas uno con ellos, no es sentir afecto por los enemigos. Habla acerca de un acto de la voluntad para no devolver mal por mal, ¿sí? No pagar mal por mal. O sea, no es aplicar la ley del talión, pues, no. Simplemente es, pues, yo llevo la fiesta en paz por educación, por principios de Dios, por amor a Dios y por obediencia a Dios. Y eso es lo que Dios me dice y lo tengo que hacer, sin esfuerzos. Hay gente, hay personas en condiciones pues que son difíciles de amar, sí, pero pues hay que respetarles y hay que buscar bien, también el bien de ellos, ¿no? A mí me gustaría que muchas personas que andan haciendo cosas incorrectas de repente les vaya bien y se conviertan en todo su corazón al Señor Jesucristo, porque eso es lo mejor que les puede pasar a la peor persona que esté viviendo de una manera injusta en este mundo. Eso es lo mejor que le puede pasar, conocer de Cristo. Versículos 37 al 42, Él juzgar a los demás. Pongamos atención porque aquí se mete un poquito más, bueno, todo esto es para nosotros, pero yo quiero enfatizar esto porque debemos de entender la Escritura y debemos de entender cada predicación del mensaje de la palabra de Dios. Lucas 6:37 dice,
No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serán perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, ¿sí? Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Ahora, muchas personas en muchos lugares que se llaman iglesias cristianas, cuando dice dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, habla de dinero, hablan de dinero. Da dinero, da dinero, da dinero y da dinero. O sea, lo están fraudeando y lo están extorsionando. Cuidado con esos. Aquí está hablando de la actitud, del corazón, de dar nuestra vida en beneficio de nuestros semejantes. ¿Qué tiene que ver el dinero con esto? No tiene que ver absolutamente nada. Esa es la realidad. Bueno, de repente, si usted desea ayudar a alguien que tiene necesidad, comprándole un taco o invitarlo a comer o qué sé yo, algo bien, pero es parte del amor. Pero mucha gente aprovecha este versículo para extorsionar y sacar dinero aún en el nombre de Dios. Cuidado con esos. Y les decía esta parábola, ¿sí? Y les decía esta parábola porque dice, no critiques, no mires para allá, es mejor ver para adentro. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú deseas? Si verdaderamente estás creciendo en tu corazón. Porque una de las características del ser humano es siempre criticar a otros. Por eso dice, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿sí? No condenéis y no seréis condenados. Bien. Ahora, el juzgar no está diciendo que no empieces a hacer un criterio y entonces decidir correctamente, porque nosotros llevamos todo el día tomando decisiones y esas decisiones se basan precisamente en juicios, en observaciones, en cosas que tenemos que decidir en base al contexto de lo que está aconteciendo. Bueno, y les decía esta parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, mientras el discípulo tenga un maestro, no puede estar por encima del maestro. Siempre debe tener una actitud humilde de aprender. Que puede llegar a ser un maestro, gloria a Dios. Pero mientras tenga su maestro, habla de un respeto a las autoridades. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y luego dice el versículo 41, esto es una frase que el mundo conoce y lo repite, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y luego dice una palabra pues fuerte, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Comento lo siguiente, hermanos, porque eso es muy importante, porque esto es principalmente para nosotros los creyentes. Lo más fácil, y aún como creyentes, y aún como hermanos, vamos a llamarle, que somos, lo más fácil, hermanos, es señalar. Lo más fácil es inconformarnos y criticar. Eso es lo más fácil. Pero hay un error que muchos cristianos cometen hoy en día. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Quiere usted avanzar a la madurez? ¿Quiere usted seguir creciendo y conociendo más de Dios y dejar que sucedan las cosas que Dios quiere? Escuche bien lo que le voy a decir. Hay un error, repito, que muchos cristianos cometen hoy en día. Y tienen mucho que ver con esta enseñanza que el Señor Jesucristo nos acaba de dar. Y es la forma en que leemos la Escritura o escuchamos una predicación de cualquier tema en la Escritura, que sea de la Escritura. Mire, las personas que aplican la palabra de Dios, escuchan un mensaje y la aplican en primera persona, esto es, se la aplican a sí mismo, entonces cada palabra que escuchen habrá o hará que haya un crecimiento hacia la madurez. Pero como creyentes, como cristianos, de repente cometemos este error. Porque lo que hace la mayor parte de las personas que no han comprendido esto, y aún creyentes, como le digo, la aplican a todos menos a sí mismos. Y en lugar de estar creciendo en la madurez, no sucede nada.
Cada día más, fíjese, lo que va a suceder es que cada día más se va esbozando y se va tomando forma un nuevo fariseo, el cual no puede verse a sí mismo. Hermanos, esa es la situación, lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Escucha la palabra de Dios y aplícala a tu vida. No se la apliques ni a tu familia, ni a nadie absolutamente, ni al servidor aquel, ni al otro servidor. Es para ti, es para mí. Y saca la bendición para ti, saca la bendición y sacaré la bendición para mí. La palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Cristo es personal. No es para que la leas y luego de repente ya se la apliques a otros. No, siempre es personal. Si no lo hacemos personal, vamos a estar estancados. Y aunque seamos servidores, quiere decir que tenemos otras motivaciones y no las motivaciones de Cristo. Tengamos cuidado, porque eso es fácilmente se puede anidar en el corazón del ser humano. Cuidado, cuidemos nuestras motivaciones. Siempre apliquemos la palabra de Dios a la vida personal y no a otros. Versículos 43 al 45. Y esto está a colación. Por sus frutos los conoceréis. Y aunque algunos pueden esconder el fruto, pero por dentro pues está redondito, tiene una cascarita, pero por dentro va a estar dañado, ¿no? Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Solamente acerca de esto, comento que esto es una evidencia más de que lo que hay en el corazón del ser humano, pues se externa diariamente. Y eso que hay en el corazón, precisamente, es como el que le digo. Si yo leo la palabra, escucho una predicación y se la aplico a otros, o sea, en terceras, y yo no agarro nada, pues de repente el fruto que voy a estar dando no es el que Dios espera. Sin embargo, si aplico la palabra y yo veo la palabra y me confronta la palabra y yo obedezco la palabra y hago la aplicación espiritual para mi vida, qué fue lo que Dios me habló y me dijo y me instruyó, entonces voy a crecer y se va a notar en el fruto que estoy dando día con día sin esfuerzo. Terminamos leyendo y comprendiendo la enseñanza de Jesús titulada Los dos cimientos. Es una enseñanza que se repite también muchas veces. Pero comienza con lo siguiente, haciendo énfasis también de esto, ¿no? De eso que le estoy comentando. Pues, recibamos la palabra y apliquémonos la palabra nosotros. Dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que te digo? Pues porque escuchamos la palabra y se la aplicamos al otro y nosotros no la aplicamos así, simple y sencillamente. Es que no es para mí, no, ese es para qué, no, ese es para allá. Y empezamos a repartir como si fuéramos ahí, qué sé yo, ¿no? Muy dadivosos. Aquí esta bendición para ti, esta bendición, y de acá nada. Entonces seguimos siendo los mismos, tengamos cuidado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, el que pone por obra la voluntad de Dios, esto es lo que va a acontecer. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Se apropió toda la palabra de Dios de manera personal y edificó su vida en la roca que es Jesucristo. Sin embargo, el que no pone por obra la voluntad de Dios, sino solamente pues esa apariencia, o sea, el que no aplica o el que le aplica la palabra a otros, pero no a sí mismo, ¿qué va a acontecer? Mas el que oyó y no hizo, semejante, o se la aplicó al otro, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. Y así va a terminar la persona que no aplica la palabra de Dios a su vida. Como le digo, empieza a esbozarse cada vez más y más clarito se va a ver un fariseo en formación. Termino con esto, hermanos. La obediencia a Dios
siempre se va a comparar como una construcción de una casa con una base, construcción de una casa con una base sólida, que va a permanecer firme aún en medio de las tormentas. Pero fíjese bien, esa casa va a ser probada y va a salir si verdaderamente está fundada sobre la roca. Porque cuando la vida está en calma y todo es bonanza, ¿verdad? No, pues tengo para acá, no importa, puedo ir para allá, etcétera, etcétera. El fundamento no parece importar. ¿Por qué? Porque no se requiere. Pero cuando las crisis vienen, se prueba el fundamento. Por eso es importante que debemos asegurarnos que nuestra vida, todo lo que somos, esté construida sobre una base sólida, con la base del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en obediencia a Él. Así es de que el consejo también y el principio que termino dando es que cuando leamos o escuchemos una predicación, no se la apliquemos al vecino, sino a nosotros. Si no, estaremos edificando nuestras vidas sobre la arena. Sobre la arena. Y Dios quiere que edifiquemos nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Lucas capítulo 6. Bendiciones.